A continuación, falará Moncho Gómez Gesteira, da Universidade de Vigo, e vai-nos a falar sobre a influencia do cambio climático sobre as condicións de salinidade e temperatura das rías baixas. Moncho é catedrático de Física de la Tierra da Universidade de Vigo e desarrollou a investigación en diferentes ámbitos, entre os que se destacan cambio climático, oceanografía, ingeniería costera, enerxías renovables, principalmente desde a perspectiva da modelización numérica. Ademais de traballar na Universidade de Santiago e Vigo, tuvo labor investigadora no Centro Paul Pascal de Francia, tamén na Universidade de Lisboa en Portugal, estuvo na Johns Hopkins de Estados Unidos e na Universidade de Manchester. Adelante, Moncho. Bueno, muchas gracias. Principalmente agradecer a los organizadores por la invitación a este foro. Digamos, un tema tan interesante como la acuicultura y a veces un tema con no suficiente relevancia y aceptación. Lo que os quería comentar durante la charla es un trabajo que cubre un espacio de los últimos 3-4 años, donde diferentes personas, no solamente yo obviamente, es un trabajo de equipo, de diferentes instituciones han estado involucrados en este tipo de análisis, ¿no? Obviamente, hoy ya no hay que convencer a nadie de que están pasando cosas que tienen que ver con el clima. Ayer varios ponentes, varias personas comentaron pues, dos temas de principal interés: temperatura y cambios en la salinidad. Salinidad muy baja y que producen efectos, ¿no? Y lo vemos casi cada mes en la prensa y además, digamos, con un cierto reconocimiento en el sentido de que se dice, bueno, pues esto es posiblemente debido al cambio climático, algo que a lo mejor hace 15 años no era tan fácil de convencer a la gente de que iba a suceder. A la gente se le llamaban agoreros y tal, y ha pasado el tiempo y realmente pues había gente que tenía razón, ¿no? Claro, es el pasado, no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos que un poco pensar en el futuro, ¿no? Y cuando hablo del futuro, digamos, estamos hablando del clima del futuro, ¿vale? Nunca nos confundamos que estamos hablando no del tiempo del futuro, estamos hablando del clima. A largo plazo, una zona suficientemente grande y, digamos, de forma más o menos general. ¿Qué pasa? Conocemos muchas cosas a una escala que podemos llamar macroscópica, de cómo va a ser el clima en el futuro, cientos de kilómetros. Conocemos algunas cosas de un área, digamos, que podemos llamar mesoescala. Un poco lo comentaba ayer Ariz en su charla y que después estuvimos comentando, ¿no? Pues decenas de kilómetros. Pero claro, nosotros estamos trabajando en una microescala. Las rías, digamos, donde el productor se juega los garbanzos es en cosas que suceden en escalas mucho más pequeñas y esas escalas a las que hay que ir cientos de metros, ¿vale? Ojalá se pudiese analizar qué va a suceder en el futuro, digamos, en las rías, con toda la precisión que podamos y, digamos, cogiendo un periodo suficientemente largo. Es decir, desde principios del siglo XXI hasta finales del siglo interactuar con muchas personas que tendrán una casuística. Oye, pues mira, a mi especie que yo cultivo aquí tengo este problema. ¿Qué va a pasar en el futuro? Es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? El tema en el que estamos hoy, ¿no? Y por mostrar un ejemplo de un estudio que hemos hecho, si os fijáis, en la izquierda está el histórico y en la derecha está el futuro, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos dicho, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dicen los biólogos, nuestros colaboradores, con respecto al mejillón? En este caso, entre los 0 y los 6 metros de profundidad. Bueno, pues que la temperatura agradable en la que se mueve cómodamente son los 14 y 20 grados. Si está por debajo o por encima, de alguna forma no está tan contento como querría y obviamente no se va a ser igual de productivo, ¿vale? Si vemos el futuro, el histórico, nos fijamos
que los valores son azules. Es decir, entre un 80 y un 100% del tiempo está en esas condiciones. Los puntos están marcados más o menos un poco el hipotético centro de los polígonos, ¿no? Pues si os fijamos en el histórico, pues entre un 80 y un 100% del tiempo está en condiciones cómodas. Pero si nos vamos al futuro, estamos hablando de mediados del siglo que estamos adelante, empezamos a ver puntos rojos, que significan que solamente menos de un 20% del tiempo está en condiciones cómodas. O puntos amarillos, que solamente entre un 20 y un 40. Y todo eso, en el fondo, tiene un precio económico, ¿no? Entonces, lo mismo que lo hemos hecho, bueno, hemos puesto 12 metros, que es el estándar de lo que mide la cuerda, ¿no? Entonces, hemos hecho los 6 de arriba y los 6 de abajo, porque a veces, bueno, hay gente que dice que la producción es diferente. Profundo, pues la temperatura es un poco. Lo mismo que hemos dicho para el mejillón, y también pensando en el tema de aumento de la temperatura, pues lo mismo podemos decir de otras especies. En este estudio, digamos, cubre todas las rías de Galicia, de las Rías Baixas, y cubre la japónica, la babosa, el berberecho, bueno, una serie más. He puesto una, pero un poco representa lo que sucede. ¿Qué sucede con esta especie? Que vive cómoda entre los 15 y los 25. Cuando se va para un lado o para otro, pues tiene problemas. Y entonces, analizando solamente las zonas que tienen un calado hasta los 5 metros aproximadamente, que es donde más o menos se cultiva, pues lo que vemos es que si vemos la foto del futuro versus la foto del pasado, la mayor parte de las zonas más interiores lo que nos dan es que las condiciones van a empeorar, y van a empeorar de forma bastante importante, ¿vale? Son zonas que, de alguna forma, habrá que migrar. Yo creo que la adaptación, después más tarde hablaremos de medidas posibles de adaptación o mitigación cuando sea posible, pero en general podemos decir que hay zonas que están bastante amenazadas y van a estar más amenazadas. Otro ejemplo, ayer comentaba Óscar, bueno, hablaba de la Magallana. La Magallana, pues sabes cómo es un pedazo de ostra que a veces, cuando de forma natural la vemos en algún tipo de roca, crea un arrecife que es bastante incómodo a la hora de caminar sobre ellos, tal, como todos sabemos, y es una especie que sabemos que se puede darse, pero que no cumple todo su ciclo. Hay un momento crítico durante el verano que si no, durante 2 semanas no tiene una temperatura que supera los 18 grados, las dificultades para reproducirse son grandes. Entonces, puede cultivarse, pero no puede tener todo el ciclo, ¿no? Bueno, si vemos esta gráfica, la parte de arriba muestra las diferentes recogiesen y las tirasen. Bueno, hubo un momento que se intentó acabar con ella. Vale, pasado el tiempo, digamos, a partir del año 2000 más o menos, empiezan a verse ya hacia las rías centrales. Eso quiere decir que tienen capacidad ya de reproducirse ahí, porque en principio no. Entonces, si nos fijamos en los dos gráficos de abajo, ¿vale? Esto viene a representar, ¿qué es esta línea roja? Esta línea roja representa esas condiciones de que cuál es el tiempo medio de esa duración de ese tiempo superior a los 18 grados. ¿Cuánto dura en promedio esos veranos? Bueno, pues esta es la línea 15, el hipotético límite por encima del cual la especie, digamos, sería viable a lo largo de todo el ciclo. Bueno, pues si nos vemos en el histórico, 82 al 20, estamos hablando de datos, una serie de datos de 40 años, suficientemente largos, datos del satélite que cubren todo el mundo, ¿vale? Por lo que vemos, PC, Costa de Portugal, Rías Bajas, Rías Centrales, Rías Altas, Costa Cantábrico. Vemos que las rías centrales, estas del medio, están por debajo de 15. Es decir, en principio, antes del año 2000, tendría muchas dificultades esa especie para ser viable en esa zona. Si vemos los datos de temperatura del 2000 en adelante, vemos que estas
digamos, la zona de las rías centrales ha transitado. Esa temperatura ya está por encima. Ahora ya es viable. Y en consecuencia, podemos ver que ha empezado a propagarse. Es decir, los datos del pasado nos dicen que sí, que cuando hay un cierto cambio de temperatura, la especie puede proliferar mucho más libremente. ¿Y qué nos dicen los datos del futuro? Pues los datos del futuro, rojo-verde no significa nada, no significa bueno o malo, ¿vale? No he querido ser, digamos, ser maniqueo en esto, y entonces rojo y verde significa simplemente rojo, condiciones desfavorables para esta especie, verdes, condiciones favorables. He pensado desde el punto de vista de la especie, ¿no? Si es buena o mala es otro debate, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos, digamos, hasta básicamente la actualidad, las posibilidades de que aquí se pueda tener un ciclo completo esta especie, en general se puede decir que son muy, muy escasas en las rías. Quizás en ciertas zonas está en el límite, podría ser, pero muy, muy, muy limitadas. Si vemos de 2040 a 2060, vemos que, por ejemplo, ya Arousa, una grandísima parte sí que sería viable. Y si vemos de 2070 en adelante, vemos que sería totalmente viable todo el ciclo en todas ellas. Esto simplemente es para cada una de las rías qué porcentaje podría ocuparse, ¿no? Qué porcentaje de las rías que en área podría llegar a proliferar esta especie. Si nos fijamos, por ejemplo, en Arousa, pues entre el 40 y el 60 ya el 50% de la ría sería viable para esta especie. Vale. Más cosas. Ayer también comentábamos las bajadas de salinidad. ¿Cómo de importantes pueden ser o no? Vale. En este caso, nos centramos en una especie, bueno, en almejas, por ejemplo, y digamos, una vez más, vamos a las fuentes bibliográficas, vamos a lo que nuestros colegas biólogos nos dicen, y nos dicen, bueno, puede haber mortalidad severa si la salinidad baja de los 15 durante 9 días consecutivos o de los 10 durante 7. Y puede haber mortalidad moderada, pues si baja de 15, 3 días, o si baja de 10, al menos un día. ¿Vale? ¿Y qué hemos hecho en este caso? Ayer alguien lo comentaba, no sé quién dijo, sí, creo que fue Óscar también, que dijo, es que en el 2023 no llovió mucho. Y después corrigió y dijo, bueno, no es que lloviese mucho, llovió diferente. ¿Vale? Eso es una apreciación muy inteligente, porque realmente si tú miras a lo largo de todo el año, puede resultar que la cantidad de agua que caiga para las rías en el futuro puede que sea igual a la pasada o ligeramente, incluso en muchos sitios, ligeramente menor. Pero el problema es que, digamos, lo que nos enfrentamos es a que van a llover de forma diferente. Cuando entren los frentes, van a ser más persistentes y más intensos, van a durar más días. Mientras que, pero claro, a lo mejor entran menos frentes a lo largo del año, pero en el momento que entran es cuando pueden generar el problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado cómo es un frente típico que entra pues en la actualidad, pues 3, 4 días, fuerte, descargas, no sé tal, y lo hemos hecho lo mismo para un frente, digamos futuro, un frente intenso futuro, y hemos visto qué es lo que producen desde el punto de vista de estas especies. Y bueno, lo hemos hecho, digamos, de todo. Es decir, hemos partido del agua, el agua caía, el agua iba al río, el río, digamos, lo dejaba propagar, llevaba un cierto tiempo, y a eso iba la ría. Porque también, como decíamos ayer, a veces nos preocupa, digamos, hablamos del agua, pero no es del agua de la lluvia, no es realmente la lluvia la que muchas veces mata a una especie, no. Porque a lo mejor la cantidad, digamos, la bajada de salinidad por lluvia directa en el sitio es muy limitada. Digamos, lo que genera el problema es la cantidad de agua que ha llovido río arriba, que se ha ido colectado y que llega un momento que es la que baja la salinidad, ¿no? Teniendo esto en cuenta, pues lo que hemos observado, pues obviamente que hay unas zonas, negro es severo, rojo es moderado, hay unas zonas que son especialmente propensas a este tipo, este es, digamos, el mapa futuro, especialmente propensos a estos problemas de bajada de salinidad, ¿vale? Y no solamente eso, digamos, el verdadero problema es que la extensión de esas zonas va a aumentar debido a los nuevos frentes que van a azotarnos durante los inviernos futuros, va a ser entre un 5 y un 10% más altas, más grandes esas zonas de lo que son en la actualidad. Es decir, si había zonas que ya están, lo vemos todos los años, cada ciertos años, que pueden estar afectadas, las zonas afectadas en el futuro van a ser mayores. Más cosas que os quería comentar. Bien, antes hablamos del efecto de la temperatura sobre el confort. Y eso es lo que hablamos a veces cuando la temperatura media. La temperatura media pues va a subir tanto y eso va a afectar a nuestro confort. Pero hay otro efecto, a veces más importante y más intenso, que es lo que llamamos eventos extremos. El de la lluvia es un evento extremo. Como decía antes, a lo mejor en cantidad de lluvia
llueve lo mismo. Pero como llueve más concentrado, vamos a tener épocas de inundaciones y más épocas de sequías. Vale, pues con la temperatura pasa lo mismo. Aparte de que la temperatura vaya a subir, las olas de calor, esos eventos extremos donde durante muchos días consecutivos la temperatura no baja de un cierto valor, tanto por el día como por la noche, es lo que llamamos olas de calor. A veces distinguimos las olas de calor en el océano, las olas de calor en la atmósfera, pero a la que a nosotros nos interesa en este caso son las olas de calor que llamamos estuáricas, las que pasan dentro del estuario, allí donde nuestra producción puede verse amenazada. Que haya una ola de calor en el océano abierto puede no tener esas mismas consecuencias, ¿no? Bien, por fijarnos en el caso del 2023, ¿vale? Esta imagen representa lo que llamamos una anomalía de temperatura. ¿Qué es una anomalía de temperatura? Es cogemos ese año, vemos la temperatura que hace y le restamos la temperatura que debería haber hecho, en media. Cogemos 40 años y decimos, esta es la temperatura media. Y le restamos la del 23 a esta. ¿Qué observamos? Pues observamos que para el fenómeno del 23 no es ni mucho menos local. Para gran parte del Atlántico, que cubre la zona de la península, la zona del norte de África, ha habido en promedio durante ese año más de 1,5 grados de temperatura por encima de la normal. Un detalle que me gustaría que nos fijésemos en la banda costera. Aquí está el upwelling que de una forma u otra siempre nos protege algo. Es decir, los cambios, si estuviésemos en una zona que no hubiese afloramiento, serían muchísimo más extremos. Lo que pasa es que el afloramiento siempre nos protege un poco, ¿no? Bien, y lo que decía, lo que digo, comprobamos sobre una serie de 40 años de la que hay datos de satélite, dijimos, a ver, vamos a ver si durante este mes de enero se batió el récord de los eneros en toda esa zona, y se batió. Y durante el mes de febrero, no. Pero durante todo el resto de los meses del año, excepto febrero, se batió el récord histórico. Para toda esa zona que muestro ahí en rojo, se consiguió la máxima temperatura, pero no solamente de ese año o de esa década, de todo el registro histórico de 40 años. Es muchísimo. El año 2023 es anormalmente alto. Bien. Bueno, para ponerlo un poco más en contexto, lo que os comentaba, ¿no? Fijaos, esto es el número de días por año de olas de calor. 2023, fijaos dónde está, 140. El año más grande, esto varía mucho de año a año, hubo 50, 55, ¿vale? Y otra cosa que también a veces es interesante comentarle a la gente, no siempre pensemos que la ola de calor sucede en verano. Puede suceder en otras estaciones y afectar de forma importante a la biología de la zona. Es decir, imagínate, si pasa algo durante un momento que es el desove, pues puede ser esa temperatura crítica que hay en ese mes, aunque no sea tan alta como la temperatura de verano, pero como es mucho más alta que la temperatura esperable para ese mes, afecta al ciclo de esa especie. Por ejemplo, por lo que decías, ¿no? Es decir, el mayor número de días en todo el registro histórico por mes corresponden a los meses de octubre, ¿vale? Donde hay digamos, me refiero dentro del punto de vista de olas de calor. ¿Qué más cosas hemos observado? Bueno, este diagrama es una publicación muy reciente, que todavía está enviada, pero que es un poco más complicado de explicar. Ayer Silvia comentaba lo de la estación de Cortegada, lo interesante que es tener series históricas, no sirve así, las series históricas suficientemente largas y comparar, ¿no? Entonces, cogimos Cortegada, cogimos la estación de Cortegada, los datos que, como decía ayer Silvia, están a disposición de todos, y eso sí que es un gran avance. Cogimos los datos de Cortegada y dijimos, bueno, cada vez que hay una ola de calor en Cortegada, ¿qué le pasa al océano? El océano también está en condiciones de ola de calor, ¿y qué le pasa a la atmósfera? Para ver quién le está generando la ola de calor, si el océano o la atmósfera. Y lo que observamos, curiosamente, que yo tampoco estaba tan seguro antes de hacer el análisis, si sumamos todos los que están de esta parte de la atmósfera y si sumamos todos estos de esta parte de océano, observamos que el 26% de las olas son atribuibles única y exclusivamente al calentamiento de la atmósfera y el 42% son atribuibles única y exclusivamente al del océano. El resto está en la parte de intersección, que como se ve en los dos sitios no podemos decir quién es el culpable, ¿no? Pero lo que es importante, tenemos estas olas que pueden darse no solamente cuando hay temperaturas extremadamente altas en verano, sino cuando el agua que nos llega del océano, como pasó en el caso del 2023, es un agua, digamos, especialmente cálida. Bien, pues con esto, lo que hemos hecho en este caso fue, buscamos en nuestro registro del futuro, decir, bueno, vamos a ver qué tipo de olas podemos tener en el futuro. Y encontramos que pueden haber olas que duren 10, 12 días. Y las simulamos. En este caso, una ola atmosférica. Realmente el calentamiento en este caso viene de la atmósfera. Simulamos qué pasaría en este caso si durante esos 10, 12 días tuviésemos esas temperaturas
están inmensamente altas. Y si esto, bueno, fijaos, esta es la temperatura media durante la ola de calor, esta es la temperatura máxima. Temperatura media, obtener valores aquí en la zona hacia los lombos del Ulla por encima de los 26 grados es algo que puede suceder muy perfectamente, incluso con picos de valores máximos que pasen de los 28. Es decir, una ola de calor futura puede ser eso. Y obviamente eso significa que hay zonas que de alguna forma hay que mirarlas, hay que moverlas hacia algún sitio, si no. Bien. Bueno, y por poner un ejemplo, lo que dijimos es, bueno, cojamos diferentes tipos de almejas y alguno de berberechos, que es lo que comenté antes que habíamos hecho por otro caso, y veamos, fijaos aquí, significa número de horas por día que están en malas condiciones. 24 es el máximo durante esa ola de calor. ¿Cuántas horas al día están en condiciones de estrés esa especie? Bueno, pues teniendo en cuenta la tolerancia de esta especie, por ejemplo, vemos que la babosa estaría 24 horas sobre 24. Es una especie que se adaptaría peor a este tipo de... Mientras que otra especie, por ejemplo, aquí, la japónica, pues bueno, no estaría bien, pero estaría sobre 8 horas por día en malas condiciones. Eso es lo que nos llevaba también, como comentábamos ayer, ¿no?, a la selección de qué especies son las más adecuadas para cada uno de los sitios. Bien, ahora vamos a un poco a la parte de adaptación y o mitigación, un poco por comentar qué se puede hacer, ¿no? Antes Gonzalo comentaba pues, una serie de cosas que yo creo que van en el camino correcto, ¿no? Conocer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, primero, apuesta por especies más resistentes. No podemos decir, es que yo solamente quiero la especie que siempre ha habido aquí, es que a lo mejor hubo aquí porque había una temperatura, porque había un clima que ya no lo hay y ni lo va a haber nunca más. Habrá que pensar en migrarlas, ¿no? Es decir, para eso necesitamos muchos experimentos en microcosmos, experimentos controlados para saber cómo resisten diferentes especies, ¿no? Mejoras. Incluso Gonzalo también hablaba de la parte genética. Es decir, por algunas especies, de alguna forma, habrá que seleccionar para que solamente aquellos individuos más adecuados para estas condiciones sean los que sobrevivan, ¿no? Bueno, un reanálisis continuo del cambio climático. Obviamente, todo esto se basa en los últimos resultados que hay a nivel internacional, pero cada 7, 8 años se vuelven a hacer nuevos cálculos cada vez más precisos y obviamente hay que estar recalculando de forma permanente. Monitorización, ayer se comentaba antes de CETMAR, totalmente necesario, totalmente es crucial. Y también de variables, no solamente la señal de temperatura, también otras variables como el oleaje. Que puedo decir, mira, pues cojo esta batea y la migro para allá. Pero claro, allí a lo mejor las condiciones de oleaje que tienes no son suficientemente compatibles y a poco que empiezan a moverse, pues se suelta el mejillón de donde esté, ¿no? Otra cosa que a veces... yo esto lo metería dentro de la parte no de adaptación, sino de mitigación, es la gestión inteligente de los embalses. ¿Vale? Porque, como decía antes, el agua llueve, se colecta en el río y del río va al mar, pero por medio hay embalses. Y los embalses, digamos, tienen la capacidad, y a la vez que evitan inundaciones, de controlar parte de esas riadas. Claro, no la tienen si están siempre al 95%, porque entonces cuando llega la siguiente tienen que soltarla. Pero si hubiese un sistema de alerta en el que ya estamos trabajando, nosotros estamos trabajando en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y también se está dentro del Plan Complementario de Ciencias Marinas de Galicia haciendo algo para el caso del Ulla, si somos capaces de hacer una predicción a suficientemente largo tiempo para decirlo en el embalse, mira, ahora mismo, antes de que la cosa venga mal, suelta algo de agua, no mucha, no creas un problema, pero cuando venga la riada gorda, eres capaz de mantenerla. Si tú eres capaz de hacer eso y decírselo 15 días antes y probarle que no pierden dinero, porque obviamente no pueden perder dinero desde el punto de vista de producción hidroeléctrica, pues obviamente esa gestión de embalses es una salida también de ayuda, ¿no? Avances tecnológicos y uso compartido está aquí. Y simplemente por mostraros algún ejemplo más. Bien. Nuevos emplazamientos. Comentaba antes de que necesitamos conocimiento. Y el conocimiento, aunque os parezca, no hay tanto como el que debería haber con respecto a ciertas especies. Yo otro día, en un proyecto que estamos realizando con CETMAR, queríamos analizar qué le pasaba al mejillón desde el punto de vista de la salinidad, cuáles eran sus valores de salinidad. Y te vas a las bases como Meta y tal, estas bases que digamos que estamos en las reconocidas, que tienen ciertos valores, y decía que si el mejillón bajaba si la salinidad subía de 30, el mejillón no estaba en buenas condiciones. Y cuando vas a ver las rías gallegas, está el 95% del tiempo por encima de 30. Muy por encima de 30. Más.
Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos mucho más conocimiento. De hecho, este análisis lo que hicimos es, nos olvidamos de los límites teóricos que nos ponen diferentes bases, porque no sabemos de dónde salen ni cómo están hechos, y dijimos, mira, los límites nos los dicen las condiciones actuales. Es decir, eso simplemente significa un porcentaje de lo que se parecen a sitios donde está haciendo mejillones ahora mismo. Es decir, cogemos las bateas y decimos, a ver, todos estos puntos, ¿cuáles de ellos se parecen mucho a donde se están cultivando mejillones? Al que se parezcan más. Y lo que nos dicen, por ejemplo, es que se parecen en más de un 90% aquí, se puede decir que todo esto, desde el punto de vista de la temperatura. De la salinidad ya hay más limitación. Por encima de un 80% se parece a las zonas donde se puede producir. Entonces, digamos, eso nos puede dar una idea de cuáles pueden ser los nuevos emplazamientos, en función de aquellos donde sabemos que actualmente se puede producir. Si se puede producir en uno y hay otro que es muy parecido, la lógica dice que también se podría producir en ese. Más cosas. Decía antes, sistemas de alerta basados en la gestión inteligente de los embalses, como decía antes, con inteligencia artificial, viendo qué es lo que puede llegar, cómo los embalses son capaces de manejar la cantidad esa de agua y ir soltándola poco a poco y no generando problemas. Más cosas, obviamente, pero ya es jugar en otra liga, es hablar de estas grandes macroinversiones como estas que vemos, ¿no? Es decir, pues ya son un coste muy grande y a lo mejor es otro tipo de producción. Nuestra producción aquí quizás está más basada en pequeños productores, no en macro compañías, ¿no? Pero bueno, obviamente hay que explorar todas las vías. Nuevas bateas, como ya existen algunas en el mercado, más, digamos, a lo mejor más caras en principio, pero con menos mantenimiento, más resistentes, que surfean mejor la ola, porque si hay que pensar que a lo mejor tenemos que sacar un poco más hacia el exterior nuestras explotaciones, tenemos que ir a sitios donde la batea surfee todo lo bien que se pueda la ola y que además, digamos, el movimiento que tenga, que es el que obviamente puede molestar a todo lo que esté colgado de la batea, se minimice, ¿vale? Long lines, pues, en diferentes foros se habla que, a veces la gente, un poco, ¿quién quieres más, a papá o mamá? ¿Qué eso mejor, los long lines o las bateas? Pues, obviamente hay que hacer un análisis muy concienzudo para decir, bueno, pues a lo mejor en esta zona es mejor el online y a lo mejor en esta otra es mejor la batea. Tratar de adaptar el medio que produzca mejor a cada uno de los sitios. Y por último, pues lo comentaba Manuel ayer, bueno, si Manuel está ahí, pues digamos, también el futuro está en ir a lo que se llaman, digamos, tecnologías multipropósito, ¿no? Es decir, puede ser un sitio que a la vez que se produzcan energía, se tenga agricultura, se tenga explotación turística. Hay varios proyectos europeos y yo estoy últimamente metido en una acción COST que se llama Modernerland, que básicamente su base es estudiar la posibilidad de las islas artificiales. Islas artificiales suficientemente lejos de costa donde tengan todos los servicios. Y a nivel europeo se está invirtiendo mucho dinero en estas ideas. Obviamente prototipos pensando para hacerlos dentro de 30 o 40 años, pero es el momento de empezar a pensar en este tipo de cosas. Vale. Y creo que nada más. Pues gracias por la atención. Muchas gracias, Moncho.